quiero hacer un pequeño zoom en esto que decíamos de que Bernabé tomó la decisión de ir a recoger a Pablo de donde quizás estaba en el olvido y estaba muerto para la misión de Jesús y lo trajo a un lugar, ¿no? Y recordando esto de que su nombre significa el que anima, es decir, el que da vida, ¿no? Y me encanta de qué manera podemos intencionalmente como mentores dar vida a aquellas personas que quizás creen que no tienen un lugar en el reino de Dios. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Camino Podcast por... TMT Barcelona. Manu tiene una nueva iniciativa y es que este es el... no sé qué es esto. El camino. El camino, o sea, sí, tipo, ¿cómo se llama cuando yo que sé, haces así o haces así o haces así? O Emoji. el Manual. emoji. Bueno. Emoji, el gesto. ¡Wow! El ¡Grande, gesto! Pipelón! Tenemos equipo de staff. Pipelón, gracias por ponerte la 10 y echarnos una mano para que no tengamos que regrabar los capítulos 40 veces. Esperemos que este salga la primera. ¿Qué tal, lindo? ¿Cómo estás? Emocionado por este capítulo. Sí, yo también. ¿Decimos quién es el personaje o no? Sí, obvio. No, otro ratico. Mentiras. El personaje del que vamos a estar hablando el día de hoy es un personaje que seguro lo vamos a decir y vas a decir quién es. Y es un poco la razón por la cual lo amamos. Es un poco ignorado en la Biblia. El personaje es... La Biblia no. ¡Bernabé! ¡Pum, pum, 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 pum! Y bueno, a lo largo de este episodio vas a poder entender por qué lo amamos tanto. Sí. ¿No? Y sí, hay también... un ejemplo después de Jesús y de, bueno, unos cuantos que me fascina sobre el discipulado es el de Bernabé. De acuerdo. Sí, justamente eso iba a decir, que ¿por qué es relevante traer a Bernabé a este podcast? Porque ¿Quién es era un Bernabé? ejemplo de discípulo, de mentor, increíble, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Y lo primero que me llama la atención, o que me gusta mucho es, bueno, es un poco bien conocido, la relevancia de los nombres en el entorno judío, ¿no? Y la importancia que tenían en el caso, pienso en el caso típico de siempre, de Simón, al que Jesús le cambia el nombre por Pedro, y el significado que eso tenía. Y el nombre de Bernabé significa el que trae consuelo o el que anima, ¿no? Y me encanta esa idea de cómo un mentor, una de sus principales tareas es traer ánimo. Que traer ánimo no solo es decir, ánimo chicos, ustedes pueden, lo van a hacer muy bien. La porra. Sino que también es traer vida, ¿no? Sí. Algunas cosas que quizás han estado muertas. Sí, súper. Además tiene una relación que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra conversación muy estrecha en la formación de un personaje no solo bíblico, sino también histórico relevante, que es Pablo. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, sí. Y de Marcos, ¿verdad? El autor de uno de los evangelios. Entonces, es como, ¿quién es este personaje que está detrás de estos dos cracks? Entonces, ¿te parece si comenzamos a hablar un poco sobre... Empezamos por Pablo. Por Pablo. Que fue el primer discípulo, bueno, de estos dos. Sí. De Bernabé. ¿Por qué decimos que Bernabé fue mentor de Pablo? Pablo era un perseguidor de cristianos, ¿cierto? Pablo tenía el objetivo de cazar a todos los cristianos que fuera posible y se encuentra con Jesús. ¿A que no adivinen en dónde se encuentra con Jesús? En el camino de Damasco. En el camino. Se encuentra con Jesús en el camino. Yo no había caído en cuenta de lo que querías decir. Y Pablo comienza a tener un enfoque y un sentido misional, según lo que Jesús enseña, ¿no? Pero a la vez yo siento que para Pablo era un poquito brusco como entrar en esta onda de pasar de ser
el que arrestaba al que quiere unirse a los discípulos. Exacto. Y ahí es donde está la magia de Bernabé. Y pues, por supuesto, ningún cristiano, ningún discípulo quería estar con Pablo, no solo por lo mal que les podría caer, sino por el miedo de en cualquier momento nos traiciona, Sí. ¿no? Y Bernabé es quien le facilita su encuentro, no solo con Dios, sino con la iglesia, Con a los Pablo. discípulos. Y Bernabé le facilita el encuentro a Pablo y le abre las puertas, ¿no? Y ve el valor que hay en él, le permite entrar, le permite sumar al reino de Dios, entendiendo que nadie merece menos o nadie no tiene la posibilidad de entrar o de sumarse al reino de Dios. Sí. O más bien que cualquiera puede ser transformado por Jesús. Sí, él facilita completamente su aceptación y el poder ser unido como toda esta comunidad de los discípulos. Porque si lo piensas hoy en día es como cuando alguien sale de la cárcel y quiere sumarse a hacer algo contigo. De primeras como que te lo piensas un poco, ¿no? Pero luego cuando, yo qué sé, ya veo que tal vez mi mentor, yo qué sé, en este caso mi pastor, se junta con él, como que digo, bueno, venga, tal vez es un poquito distinto, ¿no? Y le doy la oportunidad. Pues esto fue Bernabé. Ajá. Sin embargo, a causa de todo esto que estamos comentando, Pablo tuvo 10 años, no es como que Pablo se convirtiera y al mes siguiente comenzara sus viajes misioneros, sino que tuvo 10 años de estar abandonado en el exilio, ¿no? Abandonado en el trastero de la iglesia y no era relevante, ¿no? Y quizás también él mismo se había creído que no era relevante o que por su pasado ya no iba a poder sumar al reino de Dios. Y quiero leer Hechos 11, capítulo 11, versículos 25 y 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Increíble el lugar, ¿no? Antioquía era la tercera ciudad más importante del reino romano o del imperio romano. Y Bernabé toma la iniciativa de ir a buscar a Pablo, antes conocido como Saulo, a ese lugar donde estaba olvidado, ¿no? Y decirle, quiero que me acompañes a Antioquía. Tú eres relevante para el reino de Dios y quiero que me acompañes a Antioquía. Y es increíble todo lo que comienza a pasar, incluso en nuestras vidas, a partir de la decisión que Bernabé tomó de poder ser el mentor de Pablo, ¿no? Sí, y lo lleva aquí ya, creo que es aquí, ¿no? Cuando comienza el primer viaje misionero, que siempre decimos, Pablo tuvo 3 viajes misioneros, pero realmente Pablo fue el líder del segundo y el tercer viaje misionero, porque el que iba en rol de mentor en el primer viaje misionero era Bernabé. Era Bernabé. Y el que iba en rol de discípulo era Pablo. Entonces creo que esto es súper importante y además que nos sirve también de transición para el otro discípulo que Bernabé acompañó, que es Marcos. Pero antes de eso, un momento, quiero hacer un pequeño zoom en esto que decíamos de que Bernabé tomó la decisión de ir a recoger a Pablo de donde quizás estaba en el olvido y estaba muerto para la misión de Jesús y lo trajo a un lugar, ¿no? Y recordando esto de que su nombre significa el que anima, es decir, el que da vida, ¿no? Y me encanta de qué manera podemos intencionalmente como mentores dar vida a aquellas personas que quizás creen que no tienen un lugar en el reino de Dios. Y no solo lo hizo con Pablo, sino que también lo hizo con Marcos. En ese primer viaje misionero va también Marcos. Y tienen un conflicto ahí de intereses, Pablo y Marcos,
Y Bernabé lo que decide es, vale, Pablo, dividámonos. Tú sigue con los viajes misioneros a los lugares a donde tienes pensado y demás. Yo me voy a quedar con Marcos. Aunque sea una persona tal vez difícil, yo quiero quedarme con ella y voy a construir con ella. Marcos era más joven, ¿no? Marcos era mucho más joven y ahí es donde él empieza a discipularlo también desde otra perspectiva. Marcos era el primo de Bernabé, entonces también había un vínculo ahí familiar importante. Y bueno, aunque era probable que su primo le fallara y que no estuviera a la altura de lo que él esperaba ministerialmente, Bernabé decidió quedarse con él. Y decidió acogerlo, abrazarlo, entender su ruptura y ser parte de su proceso, caminar con él. Un poco para entender el contexto de esta situación, el conflicto que hubo entre Pablo y Juan Marcos es que a mitad del primer viaje misionero, Sí. Juan Marcos los deja morir. Sí. Se baja del bus, se baja del barco y los deja morir, ¿no? Y para un segundo viaje lo estaban preparando, mentor y discípulo, Pablo y Bernabé. Y Bernabé dice, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo no le da una segunda oportunidad, pero Bernabé sí le da una segunda oportunidad, ¿no? Y apuesta por él. Aun cuando en principio no sería alguien confiable. Sí. No es el típico que volverías a invitar. Pero bueno, algo que me gusta después es que cuando Pablo escribe sus cartas y habla de Marcos, bueno, lo menciona como un referente para la iglesia, ¿no? Y esto nos permite ver cómo el acompañamiento de Bernabé con Marcos, pues seguro dio fruto. Tal vez no tenemos mucha más información, pero sí valió la pena, ¿no? Y también, pues justo en el vínculo también de Pablo y Marcos. Marcos pudo desarrollar una actitud espiritual gracias a que Bernabé vio un potencial en él. Sí. ¿No? Y gracias a que Bernabé vio que había un futuro, como lo había en Pablo, también lo vio en Marcos. Bueno, lo último que podríamos decir de Marcos es que según la tradición cristiana, Pedro fue quien le dictó, digámoslo así, a Marcos. No sabía escribir. Y fue el que le dictó a Marcos para escribir el Evangelio. Entonces fíjense cómo, para que ahora puedan entender por qué nos encanta tanto este personaje, probablemente no vemos ningún libro en la Biblia que se llame Evangelio según Bernabé o cartas de Bernabé, ¿sabes? A su sobrino. A su sobrino. Pero vemos el impacto y la relevancia que tuvo esto en nuestra actualidad. Y es que Bernabé estuvo dispuesto a discipular a Pablo, y tenemos un montón de libros de Pablo en la Biblia, y estuvo dispuesto a discipular a Marcos, y también vemos la influencia que esto tuvo en nuestro cristianismo hoy en día, ¿no? Sí, correcto. Comentamos un poco de algunas enseñanzas prácticas, principios prácticos. Por favor. Pues la primera es que, como lo hemos comentado ya en esto, es que Bernabé era una persona que veía potencial en los demás y que podía ver a través de las apariencias, ¿no? Y podía ver a través de incluso actitudes inmaduras que podía tener Pablo o que podía tener Marcos, y decir, entiendo el potencial que tienes y estoy dispuesto a sumarte en tu vida para que lo desarrolles. Sí, para él la ruptura de una persona no era una opción para no decidir trabajar con ella. Y creo que eso fue muy valiente. Y esto que hace Bernabé es lo que hace Jesús. Jesús no escoge a sus discípulos por quienes eran, sino por quienes podían llegar a convertirse. Y creo que en muchas ocasiones en nuestro día a día, en nuestro rol de
discipulado, de mentoreo, que una vez más, repito, no solo le corresponde a los que son líderes de grupo pequeño o líderes de como queramos llamarle, sino que cada uno de nosotros tenemos el llamado de hacer discípulos y esperamos simplemente escoger a las personas que han desarrollado su potencial y no estamos dispuestos a ayudar o acompañar a las personas a que lo desarrollen. Sí. Lo segundo que nos llama la atención de Marcos es que él está dispuesto a dar la cara por sus discípulos. Lo hizo con Pablo para que fuera bien visto por los 12. Aceptado. Y lo hizo con Marcos cuando, ya lo mencionamos, lo escogió para seguir caminando con él y le dijo a Pablo, ve tú aparte. ¿No? Y creo que así lo hace Jesús a los más descalificados, como tal vez nosotros. Él decide sumarnos en su obra. Y por último, algo que podemos aprender de Bernabé, que también comentamos en el capítulo anterior acerca de Jesús, está dispuesto a dar segundas oportunidades, ¿no? Pienso cómo Jesús en el camino de Emaús volvió a empezar desde el inicio con sus discípulos, y Bernabé también tuvo la disposición de volver a empezar con Juan Marcos, ¿no? Y dar segundas oportunidades, y creo que estamos llamados a tener una relación de gracia y de amor con aquellas personas que tenemos que mentorear, ¿no? Entender que probablemente, seguramente, van a fallar, pero que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí, me encanta. Bernabé es lo máximo, de verdad. Es un personaje un poco zombie o oculto ahí como entre toda la narrativa de Hechos, y bueno, creo que en las cartas también por ahí lo mencionan, no sé. Pero ver el corazón de alguien que no decide ser el protagonista, sino que decide quedarse ahí trabajando con el oro para que puedan brillar las personas. Es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Espero que hayan podido disfrutar, les haya gustado este episodio, que se hayan reído un poco. Oye, y que también hayan aprendido. Hoy no hicimos Jesus Tips. Hoy no hicimos Jesus Tips, pero hicimos Bernabé Tips. Jesus Tips. Jesus Tips. Era así, Jesus Tips. Tremendo bullying el que me hacen en este podcast. Si algún día ven que este podcast yo ya no estoy, van a entender por qué. ¡Qué fuerte! Drama. Sí, por favor. Manuel. Esperamos que por lo menos en este último tramo se hayan podido reír y lo hayan podido disfrutar. Sí. Comenta cuál ha sido tu emoji favorito de todos los que han salido a lo largo de este episodio. Ya. Y nada, compártelo con aquella persona con la que creas que pueda, o aquella persona a la que creas que le pueda gustar este episodio. Un abrazo, Dios te bendiga, y como siempre decimos, nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino.